Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga, espero te encuentres muy bien. Eres bienvenido al siguiente segmento de nuestro podcast que se llama La importancia de sanar emocionalmente. Anteriormente ya habíamos estado hablando acerca de las 5 heridas de la infancia y hablábamos un poco acerca de cada uno de los aspectos de estas heridas. De hecho, en esta ocasión vamos a hablar acerca de qué son las heridas de la infancia también, cómo es que esas heridas nos afectan y la importancia de sanarlas adecuadamente. No solo las heridas de la infancia pueden estar haciendo un efecto en nosotros, sino que también hemos podido ir desarrollando a través de nuestras vidas, debido a los problemas que tenemos emocionales, cada vez más heridas. A eso se le llaman eventos postraumáticos, que vienen y causan en nosotros reacciones cada vez que son activados en nosotros para, ya sea a través de un rechazo, a través de una ofensa, a través de un daño, cuando estamos inseguros. En nuestras debilidades surgen estas heridas y nos dominan, nos controlan, nos hacen reaccionar de manera quizás negativa frente a otras personas. Entonces la importancia de sanar emocionalmente es algo demasiado fuerte, es algo que debemos de considerar, puesto que en ocasiones marchamos durante nuestra vida y llegamos al punto en el cual comenzamos a dañar a quienes están cerca de nosotros por el simple hecho de no poder trabajar con nuestro ego, con nuestro ser. Y es justamente con lo que vamos a empezar a hablar, con nuestro ser. ¿Qué es nuestro ser? En la cultura hebrea, en la antigüedad, se mencionaba incluso, no sé si tú seas una persona de esas que lee mucho la Biblia o seas una persona estudiosa de alguna religión, pero en la cultura hebrea, que es la cultura que más ha impactado el planeta, la cultura judio-cristiana, tienen sus escritos bíblicos la palabra corazón innumerable número de veces. Se dice, válgame la redundancia, innumerable, se repite innumerablemente. Entonces, esto lo que ocasionó en mí en su momento cuando comencé un estudio fue que despertó un interés por la palabra corazón. Hace un tiempo llevé un proceso emocional en el cual comencé a trabajar sobre mi libertad precisamente emocional, puesto que tenía ciertas actitudes, comportamientos y reacciones que dañaban a mi alrededor, cierta agresividad y ciertos ataques que cotidianamente se veían explotando en mí. Así que comencé un proceso y lo llevé el proceso desde 3 áreas diferentes. Comencé a alimentar mi cerebro y mi mente sobre cosas que me hacían crecer tanto en conocimiento como en un trabajo emocional. Número 2, me metí a terapias psicológicas. Estuve asistiendo con una psicóloga que me ayudó también a liberar, a poder trabajar e identificar, sobre todo a identificar aquellos procesos que me estaban lastimando, aquellas cuestiones en mi vida que en ese momento me lastimaban y provocaban en mí reacciones que dañaban a otros. Y el tercer punto en el cual estuve trabajando fue en una identidad espiritual, en un descubrimiento espiritual y también en una libertad espiritual. Eso me llevó a aprender cosas sobre Dios, sobre la divinidad, sobre el universo y las energías y muchas otras cosas. Y déjame compartirte que yo soy un creyente, creo en Dios, creo en el amor universal que el mismo Dios es. Pero suelo estar en constante estudio, que entiendo grandes cosas de la Biblia, que en ocasiones me causan ruido y me llevan a estudiar cada vez más. Y vamos a hablar acerca de eso, de lo que es el corazón según los hebreos. Recuerdo que cuando comencé a estudiar esto, nunca me imaginé que me iba a topar con algo demasiado grande. Si bien el corazón es algo muy preciado, es algo muy importante, de hecho, se dice que Dios ama tanto el corazón de sus hijos que busca que ese corazón sea un corazón que guarde las escrituras. De hecho dice en la Biblia, guarda las escrituras en tu corazón. Pero bueno, el corazón en el hebreo no solamente habla acerca del órgano, no solamente habla de los sentimientos, sino que es algo mucho más profundo. El corazón para los hebreos es la intimidad del ser, es el ser en sí, que es la misma palabra del ego en el latín, que es el ser, el descubrimiento de uno mismo y todo lo que ese descubrimiento implica, pensamientos, sentimientos, actitudes, acciones, etc. Todo con lo que estamos relacionados es nuestro ser. Que si tú eres enojón, es tu ser. Que si tú gritas, es tu ser. Que si tú sonríes, ese es tu ser. Entonces,
en la cultura judio-cristiana se toma el corazón como que en la parte más interior de nosotros en esa parte más íntima, no solo nuestros sentimientos y pensamientos y acciones, etcétera, sino que también incluye los recuerdos, los razonamientos, las visiones, los planes, etcétera, todo lo que tu ser involucra, la imaginación incluso. Entonces, cuando me encuentro yo por acá en la Biblia que dice: donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón, dice en Mateo 6:21, etcétera. No te puedo decir muchos versículos donde habla acerca del corazón en la Biblia, pero también me fui acerca de lo que dice el ser o el ego en el latín, en la psicología y en algunas otras vertientes que me encontré. Y en la vertiente psicológica, cuando tú comienzas a trabajar a tus emociones, a tu ser, a lo que es tu corazón, a tu esencia misma, a tu ego, esa es la palabra del ego, comienzas a transformar tus comportamientos. Cuando comienzas a atacar esas arañas que están haciendo telarañas en tu ser, que te empiezan a hacer decaer, que te roban la energía, la vitalidad, cuando comienzas a atacarlo también cambia tu pensamiento y cambia tu acción. Y esto es algo que me recuerda en la Biblia, que dice: cambien su manera de pensar y cambiará también su manera de vivir. Entonces en ese punto comencé a hilar unas cosas con otras y me empezó a llevar a experimentar una libertad cada vez más grande. El crecimiento fue yendo trascendentalmente, fue creciendo cada día. Y eso comenzó a impactar mi corazón. Recuerdo que comencé a perdonar, comencé a liberar, comencé a identificar aquellos problemas que yo causaba, que mi egocentrismo, que mi ego causaba a través de mi temperamento, a través de mi personalidad y las máscaras que esto conllevaba, que es lo mismo que pasa en las heridas de la infancia. Comienzas a desarrollar máscaras para ocultar un sentimiento que está aquí adentro escondido, un sentimiento que teme salir porque ha sufrido, porque ha sido dañado de esa manera nuestro ser, nuestra autoestima, nuestra percepción, y también en ocasiones creemos que esto daña la percepción de otros hacia nosotros mismos. Entonces, si nosotros enfocamos nuestro ser a buscar la libertad y sanidad, encontraremos un tesoro eterno, encontraremos un tesoro que empieza a llenarnos también profundamente. Cuando yo comencé a tratar el tema del perdón, vamos a hablar del tema del perdón directamente, comencé a darme cuenta que muchas de las cosas que me pasaron en la vida me dieron aprendizajes que me enseñaron mucho cómo también tratar a otros, que me enseñaron a yo no cometer esos errores con los demás, y también me enseñaron que las circunstancias de la vida no las puedo controlar, y comencé a conformarme con aquello que el universo también me pone, que ese escritor o creador de la vida me está poniendo en la misma vida. También comencé a ver cuáles de esas cosas las causaba mi ignorancia, las causaba mi necedad. En ocasiones yo hacía daños a otros y recibía un daño también, y comencé a darme cuenta que no era yo la víctima de todo el mundo, sino que yo también causaba en ocasiones mi mismo sufrimiento. Entonces comencé a sanar ciertas áreas en mi corazón y comencé a hallar un tesoro que fue creciendo en mi mente y que fue creciendo en mi corazón, en mis emociones, en mis sentimientos, en las cosas que yo daba hacia otros, y comencé a compartir un poco de esa libertad. Recuerdo que aquella vez, la primera ocasión que me tocó compartir en una de las iglesias donde me invitaron, hablaba acerca del perdón, y en eso yo era una persona y comienza a decirme: ¿cómo puedo experimentar el perdón? Y el ejemplo más grande que yo podía dar acerca del perdón era el mismo perdón del Padre. Un padre perdona a sus hijos sin importar lo que ellos hagan, e intenta abrazarlos y los intenta acoger en su pecho y darles la seguridad de que todo sigue en orden, de que todo sigue tal cual estaba. Y en ocasiones nosotros no perdonamos de esa manera, nos apropiamos del sufrimiento y del dolor. Es que esto me has causado a mí, es que esto me ha dañado a mí, y tomamos el sufrimiento y lo convertimos en algo negativo que nos empieza a atar. Es que yo no volteo a ver a mis amigos, a mis madres, a mi padre, a mis hermanos, porque me hicieron daño, porque me atacaron, porque lastimaron mi corazón, porque hablaron mal de mí, y comenzamos a apropiarnos de esa herida y la comenzamos a hacer cada vez más grande y no la soltamos. Y cuando Dios viene y toma nuestro pecado, Él dice en la Biblia que no se acordará más de él. Entonces
Esto me llevó a aprender, también dice en la Biblia, en la Nueva Versión Internacional, en 2 Corintios 5:17, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ya pasó y llega lo nuevo. Dios nos ve de esa manera. Tú llegas a sus brazos, llegas y Él te toma en su corazón, te toma bajo sus alas y comienza a figurar algo nuevo contigo. Y a veces nosotros no podemos hacer eso. Cuando ves desde el tema de la psicología, hay dos conceptos muy interesantes. Está el remordimiento y el resentimiento. Son dos cosas que provienen después de la falta del perdón. Entonces nosotros tomamos la culpa, el remordimiento, y decimos: es que yo he dañado a otras personas, yo no soy merecedor de un perdón, yo no soy merecedor de tener amigos, y nos comenzamos a atacar inconscientemente y hacemos más grande esa herida interna en nosotros. Nos aislamos y no nos damos cuenta que nos estamos haciendo daños. Nos metemos dentro de una máscara de sufrimiento, y de la misma manera era el remordimiento y es también el resentimiento, y también de esa misma manera entra el resentimiento. Tomamos ese sufrimiento que nos han causado y por no perdonar resentimos, y resentir es eso, repetir la sensación de ese sentimiento, repetir ese sentimiento. Nos resentimos, volvemos a recordar y volvemos a vivir ese dolor que ha sido causado en nuestras vidas, y no aprendemos a soltar. Claro que el perdón es un gran proceso, pero ese proceso requiere primero requiere una intención, una intención, que tú desees cambiar lo que sientes, que tú desees liberar a esa persona de la culpa o liberarte a ti de esa culpa. También requiere una determinación, requiere una decisión, requiere que decidas comenzarlo a hacer, requiere que decidas y programes tu mente para comenzar a cambiar, y requiere una acción, requiere una libertad. Esa acción conlleva una libertad y comienzas a ver un proceso que quizás te pueda durar años. A mí hubo un proceso que me duró cerca de 2 años, poder solucionar en mi vida, poder liberar y después hablar del suceso sin que ese suceso me lastime. Entonces, dice la Biblia que precisamente te vuelvo a comentar que cuando nosotros comenzamos a pertenecer a esa libertad, como por ejemplo también Jesús dice que yo soy el camino, la verdad y la vida, dice que y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces Él dice que Él es la verdad, Él es el camino, la verdad y la vida, y cuando tú conoces la verdad te comienza a ser libre. Y eso es muy interesante, porque si lo vemos desde un punto más práctico, cuando comienzas a darte cuenta de los daños que tú estás haciendo y de los daños que otros te hacen, y cuando comienzas a darte cuenta de esas arañas que se te están enterrando, vamos a decir, esos hoyos negros que están quedando en tu corazón, esos hoyos de resentimiento y esos hoyos de culpa, esos hoyos de remordimiento, esos hoyos de coraje, de odio, de tristeza que se están acumulando en tu ser, en tu corazón, en tus emociones, en tu mente, porque recuerdas a cada momento. Cuando te das cuenta que lo estás causando, que lo estás repitiendo, que lo estás viviendo, que lo sigues manteniendo ahí, cuando tú te das cuenta de eso, puedes comenzar a despertar. Cuando tú conoces que estás siendo dañado y que te dañas tú mismo, que guardas ese sufrimiento, despiertas, empieza a caerte el 20 y empiezas a decir: oye, no puedo vivir toda mi vida llorando, no puedo vivir toda mi vida enojado, no puedo vivir toda mi vida quejándome de que nadie me entiende, de que nadie me quiere. Y comienzas a comerte un gusanito y comienzas a ser más feliz. Entonces conoces la verdad y buscas sanar eso en ti. A mí en particular me llevó a aprender sobre cómo liberar. Fui a terapia psicológica, etcétera, ya te comenté. Entonces eso me llevó cada vez más a experimentar una libertad. Entonces dice la Biblia también en su corazón, que dice: gran remedio es el corazón alegre, pero el ánimo decaído seca los huesos, dice en Proverbios 17:22. Y esto lo conecto con lo siguiente: cuando tú comienzas a ser libre, cuando tú comienzas a buscar esa libertad y a caminar en esa libertad, comienzas a darte cuenta que a veces sufrimos demasiado por cosas que no tienen tanto valor, y hemos vivido tantas felicidades que las vamos opacando con la tristeza que estamos magnificando. Entonces llega el punto donde comienzas a ser libre y comienza a llegar a ti una alegría, un gozo. Se dice que el gozo es, digamos, una emoción de alegría,
que viene no necesariamente de cosas externas. O sea, el gozo no te lo provocan otras personas, el gozo no te lo provoca otro ser. Y uno de los frutos del Espíritu es el gozo. Cuando tú comienzas a vivir la libertad, yo soy el camino de la libertad y la vida, comienzas a experimentar los frutos del Espíritu también. Comienzas, si conoces esa libertad a través de Jesús, Jesús llega y también llena, el Espíritu Santo viene y llena tu ser, y comienzas a vivir un gozo muy interesante que proviene desde tu interior. Y ahora lo vamos a ver desde un punto, desde el ego y desde la psicología. Cuando tú comienzas a sacar esas arañas, ese sufrimiento y todo aquello que te causa tristeza, cuando ya comienzas a ignorar esa tristeza, tú dices, es cierto, he sido maltratado y humillado, pero no le hace. Vamos a seguir la vida. Hoy es un nuevo día. Hoy puedo dar la oportunidad de perdonar a esa persona, de abrazarlo y de liberar todo lo que siento. Comienzas a experimentar un gozo interno. ¿Por qué? Porque tu ser, como ya no está ocupado señalizando ese sufrimiento, comienza a buscar, a llenarse, y comienzas a producir endorfinas, y tu ser comienza a despertar y a avivarse, y llega una alegría desde tu ser interna que tú la empiezas a desbordar. Es ahí donde dice, pues, gran remedio es el corazón alegre, pero el ánimo decaído seca los huesos, dice Proverbios 17:22. Es por eso que en ocasiones aquellas personas que sufren viven decaídas, viven con la cara hacia abajo, viven llorando, porque están repitiendo ese ciclo cada vez más. Pero cuando comienzan a sacar esas cosas viejas, las cosas viejas pasadas, ahora todo nuevo, lo decía hace un ratito, comienzas a hacer todo nuevo, le comienzas a dar un nuevo sentido y rumbo a tu vida, y comienzas a experimentar esta felicidad que provoca un gozo interno en ti, esta alegría que provoca un gozo interno en ti. Y eso también viene del hebreo, el gozo, si tú lo ves desde el punto de vista de los hebreos, habla acerca de esa felicidad interna. Bueno, dice también en Proverbios 15:13, el corazón alegre hermosea el rostro, y comienzas a ser alegre y se te empieza a notar, se te empieza a ver en tu actitud, en tus acciones, comienzas a ser diferente, tratas a otros con más amabilidad, etc. Pero el dolor del corazón, por el dolor del corazón, el espíritu se abate, dice Proverbios 15:13. Cuando tú tienes dolor en tu corazón, cuando tú guardas problemas en tu corazón, tu ser, repetimos que eso es lo que significa corazón, sigue abatiéndose a sí mismo, sigue dañándose a sí mismo, y te comienzas a hundir. Y luego estamos experimentando problemas como depresión y otras cosas, ¿no?, peores. Entonces, cuando hilamos todo esto, cuando lo unimos todo esto a la sanación de las 5 heridas, que es algo de lo que estuvimos hablando hace poco, comienzas a darte cuenta que si fuiste traicionado, tú te das cuenta que la traición ocasiona ciertas actitudes negativas en ti, como el ser controlador, como el vivirte como un masoquista, como una persona que siempre está recibiendo el daño, y tú comienzas a platicarte como alguien que siempre recibe el daño. Cuando vives la herida del abandono, eso despierta en ti también una herida con la cual tú te comienzas a ser codependiente, soportas que alguien más te esté humillando y te esté dañando, o que alguien controle tu vida. Y también te das cuenta que eso puede desarrollar una codependencia fuerte, y puedes quizás caer y casarte con una persona adicta que te comienza a hacer daño y probablemente te haga a ti también adicto, y comienzas a vivir muchas cosas. Eso también te lleva a dañar a otros, de la misma manera. Por ejemplo, la herida de la injusticia te hace a ti ser un soldado que siempre intenta llamar la atención e intenta darle a otros lo mejor de sí, y de cierta manera cuando no recibe lo mismo se molesta, se frustra y comienza a atacar su autoestima y comienza a dañarse por no ser suficiente. Y de la misma manera cada herida va despertando algo en nosotros, pero cuando las sanas, cuando trabajas en ellas, puedes darte cuenta de que estuviste caminando en un patrón de actividades, de acciones, de cosas que te llevan a elegir al mismo tipo de hombre, al mismo tipo de mujer, que yo toda la vida me ha tocado sin querer estar con un chaval golpeador, borracho, y que se la lleva ofendiéndome. Y en ocasiones tú misma vas caminando hacia eso, tú mismo vas caminando a encontrarte una mujer que te ignora o que te está haciendo daño, que te engaña, que te es infiel. Porque todos esos patrones, sin que tú lo sepas, tu cerebro, dice la ciencia, que está acostumbrado a seguir patrones de comportamiento. Y si tú no cambias esos patrones de comportamiento, si tú no comienzas a reprogramar a tu cerebro se va a ver atraído por esos patrones de comportamiento. ¿Y qué es lo que pasa? Vuelves a caminar en el mismo círculo de problemas, en ese círculo
alienante y estás ahí dando vueltas como la serpiente que se come a sí mismo. Bueno, vamos a dejar hasta aquí este segmento, ya llevamos cerca de 20 minutos, pero vamos a cerrar con esto, la importancia de sanar emocionalmente. La importancia de sanar emocionalmente te va a otorgar libertad, número uno, libertad interna, ¿sí? Te va a otorgar una libertad a tu ser, a tu alma, vas a respirar, vas a sentir que las cosas cambian, vas a sentir que tu ser ya no está oprimido. Vas a empezar a sacar de tu mente las culpas, las cargas. Vas a dejar de traer a tu mente esos ataques de insuficiencia que llegan a tu autoestima. Y también, de cierta manera, vas a hacer que lograrás más bien ver el valor de otras personas en tu vida. Podrás ver en ellos lo bueno que son para ti, lo influyentes que son para ti y verás a otras personas con más amor. Dejarás de ser el crítico, dejarás de ser el negativo, dejarás de ser aquella persona que vive para estar haciéndole daño a los demás y que luego se victimiza cuando le hacen daño a sí mismo. También cuando tú eres libre de tus heridas emocionales, de tus problemas emocionales, comienzas a ser más generoso, comienzas a amar de una manera diferente y comienza a despertar en ti un descubrimiento espiritual, emocional, interno, ¿sí? Entonces, a mí, cuando comencé a experimentar la sanación de mis heridas, comencé también Dios me ayudó a controlar mi espíritu. Dice que en Gálatas 5, del 22-23 habla acerca de los frutos del Espíritu y habla acerca de fe, amor, paz, gozo, mansedumbre, templanza, dominio propio y otros, ¿no? Entonces te da un dominio propio. Cuando tú comienzas a trabajar espiritualmente, recibes un dominio propio, recibes una templanza y una mansedumbre, que es un control de tus emociones, un control de tu mente y un control de tus acciones. Y de esa manera puedes ser más estratégico para tomar decisiones, puedes ser también una persona agradable para otros. Claro que todo esto es un proceso y siempre habrá algo que trabajar, pero para ello necesitamos descubrirlo, necesitamos a alguien que nos humille, alguien con quien podamos venir humillados y nos ayude a crecer. Dice también en la Biblia que el corazón contrito y humillado agrada al Padre. Y es ahí donde te invito a ti a llegar. Te invito a ti a tener la humildad de decir, tengo estos problemas, he fallado en esto, y requiero vivir y trabajar con mi vida de esta manera. Requiero mejorar, requiero dejar de ser controlador con mi pareja, requiero dejar de ser infiel a mi pareja, requiero más compromiso para él, para ella, para que sepa que estoy con él, con ella. Necesito trabajar más en mi autoestima porque tengo celos y tengo miedo de perder a mi pareja y eso me hace estarla vigilando y desconfiar de ella y dañarla, etcétera, ¿no? Son muchas cosas que podemos experimentar gracias a ser libres y esa libertad solo llega después de sanar emocionalmente. Es tan importante la sanidad de nuestras heridas emocionales. Hay una escala muy interesante para revisar nuestras emociones, que es la escala emocional de Abraham Hicks, que es realmente una escala descubierta o trabajada o elaborada por Jerry y Esther Hicks, que eran dos creo que son hermanos muy estudiosos, que se metieron mucho a leer acerca precisamente de la cultura hebrea y de algunas cosas y estudiaron a Abraham. Entonces hablan acerca de, creo que son 22 emociones muy interesantes. Se le llama la escala emocional de Abraham Hicks, donde comienza de mayor a menor en la escala y cada una de las escalas tiene diferentes escalones donde tú puedes identificar más tu emoción día a día y poder trabajar en ellas para alinear esas emociones y que de esa manera, si por ejemplo tú detectas que realmente de pronto andas en un estado de pesimismo, tú digas a la torre. Ese es, por ejemplo, el número 9. Por lo menos ir saltando y subiendo en tu escala. Ando muy pesimista, necesito mejorar mi actitud. Entonces puedes hacer dinámicas o trabajar con tu actitud y de esa manera no dañar a otros o no dañarte a ti mismo. Te la puedo compartir esa escala si me mandas un mensajito o algo. Y de igual manera puedes encontrar en internet sin ningún problema.
Sin más que decirte, por el momento te agradezco por escuchar y por llegar hasta aquí en el podcast. Si tienes algún problema o alguna duda, si requieres trabajar, tenemos un grupo de autoayuda emocional y también tenemos sesiones individuales para trabajar con el control de las emociones por tu servidor. Me puedes mandar un mensaje y nos ponemos ahí de acuerdo para tener un meet y poderte ayudar de la mejor manera. También tenemos un grupo de terapia de pareja en el cual te puedes incluir. Vamos a extenderlo cada vez más para poder tener diferentes tipos de sesiones y trabajar también con un crecimiento familiar en cuestión de la pareja y también si requieres ayuda en otros temas, en lo espiritual o en lo emocional, aquí estamos para servirte. Dios te bendiga, muchas gracias por estar aquí. Y no te olvides de compartirle esto a alguien de quien tú veas que le pueda servir, a alguien que tú creas que lo necesite. Y ojo, el que yo mencione ciertas cosas de la Biblia, ciertas cosas espirituales, no quiere decir que eso está cerrado a personas espirituales. También trabajo mucho con cosas de la psicología, trabajo con grafoterapia y trabajo con algunas otras cosas que nos pueden ayudar a analizarnos cada vez más. Y podrás descubrirlo poco a poco mientras sigas viendo los videos, ya sea próximamente en YouTube o también si los estás viendo los podcasts a través de Spotify, Google Podcasts o Anchor. Entonces aquí estamos para servirte. Esto es para ti. Dios te bendiga. Chao.